Dios te prosiga bendiciendo. Sean todos bienvenidos a esta plataforma de la palabra abierta. Para este servidor, Félix Monegro, es un grato placer poder acompañarte en este nuevo video de preguntas y respuestas. Pero antes de entrar de lleno con la propuesta de hoy, yo quiero invitarte a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Es muy fácil, no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis, como siempre les digo. Solamente debes darle donde dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones y de esa manera, pues cada vez que produzcamos un nuevo contenido, tú puedas recibir dicha notificación. Muy bien, hoy me propongo continuar respondiendo otra de las preguntas planteadas por nuestros seguidores, que siempre nos hacen preguntas bíblicas. Específicamente, se trata de una suscriptora que me plantea lo siguiente: Pastor, ¿qué significa esta expresión dicha por Jesús? A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis o retuviereis, les serán retenidos. La pregunta es, ¿a qué se refiere este pasaje de las Escrituras en Juan 20:23? Repito, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Miren, hermanos, fuera de contexto, un pasaje siempre dirá lo que la persona quiere que diga. Siempre eso va a ser así. Cuando hay conveniencia, se suelen sacar los pasajes de contexto para que éste diga lo que no dice y lo que la persona quiere que diga. Que eso pasa mucho o sucede demasiado con los falsos maestros de este tiempo, sobre todo. Así que por eso, para comprender el sentido de este pasaje, mis hermanos, así como obviamente el de todo texto bíblico, yo veo necesario, imprescindible, vital, en primer lugar, observar el contexto en el que fueron dichas estas palabras. De manera que vamos a leer a partir del versículo 19, prefiero hacerlo así, de Juan capítulo 20. Y vamos a ver qué nos dice allí para caer en el versículo específico del cual nos está preguntando nuestra amada seguidora. Dice allí, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ahora viene nuestro texto. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Luego de la resurrección, fíjense que Jesús se aparece a sus discípulos y les da lo que se conoce como la Gran Comisión. Recuerden que la Gran Comisión está expresada de diferentes maneras en los 4 evangelios. Por ejemplo, Mateo resalta la autoridad que dio Cristo a los apóstoles para que éstos llevaran el evangelio a todas las naciones, bautizando a los discípulos. Eso está allí en Mateo 28, 16 al 20. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Eso es Mateo.
Ahora, Lucas resalta la función de los apóstoles como testigos de Cristo, anunciando el arrepentimiento en todas las naciones y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso lo podemos encontrar allá en Lucas 24, del verso 47 al 48. Marcos, el evangelista Marcos, también resalta la gran comisión dada a los apóstoles de anunciar el evangelio por todo el mundo, con la consecuencia de salvación para los que creyeren y de condenación para los incrédulos. Allí en Marcos 16, 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense entonces que en los 3 evangelios, la gran comisión dada por Cristo a sus discípulos está centrada ¿en qué? En la predicación del evangelio de salvación a todas las naciones. De manera que los apóstoles tenían la responsabilidad de predicar inicialmente este mensaje, el cual traería el perdón de los pecados a los que procedieran al arrepentimiento, pero también traería condenación. El mismo mensaje que traería salvación a unos que crean es el mismo mensaje que traería condenación a los que no crean. Por eso dice Marcos, mas el que no creyere será condenado. Así que en ese contexto es que Jesús dice a sus discípulos en Juan 20:23, en el contexto de la resurrección, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes retuviereis los pecados, les son retenidos. Noten que el texto no quiere decir que como predicador yo puedo ir por la calle y decirle a alguien, mira, tus pecados te son perdonados, y a otro, mira, tus pecados te son retenidos. No, yo no tengo esa autoridad. El permiso para remitir y retener viene solo en el contexto de la predicación y la oferta de salvación en Cristo ante la reacción de aquellos que oyen ese mensaje. Dependiendo de cómo aquellos que oyen el mensaje de salvación lo reciban, bueno, es en ese contexto que viene esa oferta de salvación. El que por fe, por ejemplo, el que por fe, como dice la Escritura, que somos salvos por medio de la fe y el arrepentimiento, el que por fe acepte lo que Cristo hizo en la cruz a su favor, no por coerción, sino voluntariamente, el que por fe acepta eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tiene sus pecados perdonados. Esto es asunto del corazón. Fíjense, algo que ocurre entre un pecador y Cristo Jesús. No hay intermediarios en esto. Ni siquiera tiene que ver con pasar al frente o levantar la mano o firmar una tarjeta de profesión de fe. No. Siempre he dicho que no es lo mismo venir a Cristo que venir al frente. No es lo mismo. Así que esto es un asunto del corazón, algo que ocurre entre un pecador y Cristo. Por lo tanto, el pasaje de Juan 20:23, del cual me pregunta nuestra seguidora, significa algo como esto. Y yo quiero parafrasearlo. Es como si Cristo dijera, ustedes han recibido mi Espíritu Santo. Por eso dice que le sopló el Espíritu, le dijo, recibid el Espíritu. Ustedes han recibido mi Espíritu Santo y les he dado autoridad para predicar el Evangelio. La misma autoridad que tiene la iglesia de proclamar este mensaje de salvación. Entonces dice Jesús, a todos los que crean en el Evangelio les serán perdonados los pecados, es decir, remitidos. Y a todos los que no crean no les serán perdonados sus pecados, es decir, serán retenidos. Ahí está. Así que en conclusión, esto de retener los pecados, mis hermanos, mis amigos, no es una facultad humana que Dios otorgó a ciertos hombres
pseudos apóstoles o superpredicadores. No. Esto está, repito, en el contexto de la gran comisión de Jesús a sus discípulos y por extensión a su iglesia, que somos nosotros. Vamos y predicamos el evangelio a alguien, algunos no lo aceptarán, no lo recibirán, sus pecados les serán retenidos entonces y mueren en condenación, y otros lo recibirán y en ese caso sus pecados les son remitidos, es decir, el Señor le otorga su perdón. Así que la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ahí está remitido el pecado, mas el que no creyere será condenado, ahí serán retenidos sus pecados. Así de sencillo es la enseñanza de este texto en su contexto. Bien, espero haber respondido la inquietud de nuestra amada hermana que nos hizo este planteamiento. Nos envió esta pregunta. Anímese usted a hacer la que usted desee. Cualquier versículo que no entienda, palabra, lo que usted quiera, cualquier inquietud. Desde esta plataforma, La Palabra Abierta, este servidor está dispuesto humildemente a darle respuesta. Así que no olviden compartir este video con más personas, darle me gusta o like, hacer sus comentarios para que YouTube pueda recomendar este contenido a otros y de esta manera la palabra de Dios llegue a más corazones. Eso es lo que queremos desde esta plataforma, La Palabra Abierta, que ésta corra y sea glorificada. Hasta un próximo contenido. Dios te prosiga bendiciendo.